Alberto, buenas tardes. Bueno, nos quedamos ahí contando que se habían producido varias muertes en condiciones extrañas y contamos dos, nos falta la tercera. Efectivamente, Fernando, porque ayer en esta ruta del misterio que estamos haciendo aquí en Sevilla Televisión, pues nos quedamos precisamente en estos hechos que habían visto los vigilantes de seguridad en el solar de la calle San Luis, en dos muertes, en dos suicidios, Pelayo Roldán y Manuel Cantelar, y había una tercera. Pero antes de abordar la tercera, comentemos que quizás algo, un dato que puede llevar a los telespectadores un esbozo de lo que pueda pasar, es precisamente un descubrimiento que tuvo lugar en el solar, y en un solar aledaño a lo que es la iglesia de San Luis de los Franceses. Sí, es un solar que vamos a ver dentro de un momento. O sea, lo tenemos ahora en imágenes. Y precisamente en aquel solar lo que se descubrió fue una especie de enterramiento. No se puede llamar necrópolis, se podría confundir incluso a los que nos ven. Es unos enterramientos de origen romano, en cuyo interior de unas vasijas aparecieron huesos y demás, ¿no? Lo curioso de esta historia es que... Ahí está el solar. El solar, exactamente, lo tenemos ahí, visto desde la calle Mercurio, o desde las proximidades a la calle Mercurio. Precisamente en ese solar es del que hablamos, del que aparecen esas vasijas, y una tablilla, una enigmática tablilla que dice: no turbar la paz de este lugar. A ver. ¿Eso está allí? ¿Eso se puede ver, no? Eso se descubrió en su época, creo que año 1997 hablo. Y bueno, podía ser un síntoma. El hecho es que parece que aquella tablilla premonitoria anticipaba todo lo que posteriormente ocurre, y que fueron precisamente todas estas visiones que tienen los vecinos que vivían en la calle San Luis y que aún viven, y esos suicidas. Pero la calle San Luis, como Sevilla, es dual, ¿no? Vida y muerte, una ciudad cainista, y precisamente cerca de allí encontramos otro sitio con misterio, enclavado también en pleno corazón de la Macarena y en pleno corazón de la calle San Luis, que es el CAT, el Centro Andaluz de Teatro. Justo frente por frente a Santa Marina. Exactamente. Y al lado de San Luis de los Franceses. Exactamente, y donde se produjo otro suicidio. También otro. Ya, este es el cuarto. Un tercero. El tercero. El que hemos dejado aparcado para comentar lo que vamos a debatir ahora, ¿no? Que básicamente es que en el CAT también se han producido hechos y fenómenos paranormales. De hecho, los guardias de seguridad tuvieron encuentros con algo extraño, precisamente el pasado sábado en Punto Radio, en Protagonista Sevilla. Exactamente. Tuvimos la oportunidad de charlar con un vigilante, no nos quiso dar su identidad, nos llamó y entró en antena contándonos que efectivamente había levantado la lápida que había en la cripta. Exactamente, porque allí, Fernando, los alumnos, el profesorado, el personal de limpieza se han encontrado con lo extraño. Llámese lo extraño a lo que ellos llaman incluso espíritus, quién sabe, sombras errantes, susurros, voces, psicofonías, que tendremos la oportunidad de escuchar, psicofonía. En el patio, donde también hay una serie de vasijas, incluso hubo una persona que hacía hipnosis y de van regresiva, que incluso hizo allí sesiones y parece que había muertes y demás. ¿Se puede ver la cripta todavía? La cripta se puede ver, pero no suele ser lo habitual, no dan permiso. La cripta existe, está desacralizada, es decir, que ya no es un lugar santo, entre comillas, ¿no? O sagrado, que recoge huesos, que recoge muertos, sí, pero sí es verdad que hay lápidas y demás. Y fíjate qué curioso, Fernando, porque enfrente del CAT hay un piso en donde uno de los vecinos, Jorge, simplemente, sin apellido, decía que veía niños salir de enfrente, de lo que es el Centro Andaluz de Teatro. Y la curiosidad es que allí, desde hace muchísimo tiempo, no hay niños. El caso es que este hombre decía que, igual que Cantelar, que decía que aquellos niños lo molestaban, que saltaban y que iban a acabar con él. Aquel hombre un día, en un arrebato de locura, se ahorcó. Lo curioso de toda esta historia es que precisamente en el CAT, en el Centro Andaluz de Teatro, era el patio de un hospicio donde en tiempos remotos habían habido muertes y fallecimientos de niños. No me lo puedo creer. Es curioso. Es curioso. ¿Desde cuándo, o bueno, o mejor dicho, siguen ocurriendo cosas en la calle San Luis? Siguen ocurriendo cosas. Como por ejemplo. Como por ejemplo que esas misteriosas luces, esas misteriosas sombras, esas misteriosas esferas, esas presencias, esos pasos, esas psicofonías que se siguen grabando, siguen sucediendo.
más acallado quizás, porque no es un tema, entiendo que no es un tema grato al sevillano. Tú sabes que Sevilla también es una ciudad mariana y supersticiosa. Le guste hablar de este tema, pero lo cierto es que sigue ocurriendo. Hombre, a quien no le gusta hablar de este tema seguro es a los dueños de los solares que hay por ahí. Después se levantan pisos. Sí, pero la gente lo compra, ¿eh? La gente lo compra, es una zona muy buena, muy bonita, es la Macarena. Dime una cosa, ¿tú te hubieras comprado un piso en la calle San Luis? Yo no. Lo tienes clarísimo. Yo lo tengo claro, pero ni en la calle San Luis ni en otras muchas zonas de Sevilla que veremos en esta sesión, aquí en Sevilla Televisión, y que no son menos misteriosas ni guardan menos secretos que la calle San Luis. Dime algunas. Por ejemplo, la semana que viene, el Parlamento, el Hospital de las Cinco Llagas. Hombre, en el Parlamento no me extraña que haya fantasmas, ¿eh? Sí, pero estos son inmateriales. ¿Hablamos del Parlamento la semana que viene? Hablamos, por supuesto. Vale.